Muy bien, vamos a hablar hoy de príncipe de paz, el príncipe de paz. Este es el segundo domingo de Adviento, es decir, esta celebración de los hechos de Cristo y de las cosas que Él trajo. Y entre las cosas que Él trajo, trajo la paz. Él es el príncipe de la paz. Pero ¿por qué necesitamos tanto la paz? ¿Por qué necesitamos tanto la paz? Las escrituras nos dicen que el ser humano no conoce caminos de paz. Y los relatos de las historias del pueblo de Israel nos cuentan que en general todos esos reyes en general no tuvieron la sabiduría, ni el deseo, ni la capacidad de traer la paz y la justicia. Justicia y paz están muy relacionados. Aún en las noticias que oímos todos los días se oye de justicia y de paz. Pero los reyes de Israel fallaron y el profeta Isaías nos cuenta algunos años antes de ser llevados los israelitas en cautiverio, nos cuenta de cómo habían fallado. Y también Isaías pronostica o profetiza más bien, profetiza que vendría ese príncipe de paz. Y vamos a leer esta escritura de Isaías 59. Isaías 59, versículo 7. Ustedes pueden constatar después, ustedes saben que todo queda grabado, pueden ver otra vez el video, constatar las escrituras, entrar a la Biblia, ver que todas las escrituras que se han citado sean correctas. Isaías 59, 7 dice así: de todos esos reyes y de toda la nación y la condición que había, no solamente en Israel, sino también en Judá, que fue llevada después cautiva por los babilonios. Había una condición que es la que nos describe Isaías. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. No conocen cómo es la paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Entonces Dios está relacionando muy claro hace miles de años este concepto de la paz y la justicia. No es nuevo, no se lo inventaron ahora los hombres, no, ya Dios había hablado sobre este tema y Él dice que la paz es el resultado de la justicia, pero es una justicia que es la que Dios revela, es la justicia de Dios. Isaías entonces describe las razones del cautiverio de Israel y de Judá. No había justicia y no había paz. Las escrituras entonces dejan claro aquí en estos ejemplos de la historia de Israel, de la historia de las naciones, que el ser humano apartado de Dios no puede traer ni justicia ni paz. El ser humano sin Dios habla de justicia, habla de paz, pero no la pueden traer porque no habrá paz mientras que el hombre no se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Porque la reconciliación con Dios es lo que nos facilita la reconciliación con el prójimo. Porque amar a Dios es lo primero para amar al prójimo. No puede haber paz si no hay reconciliación con Dios. Todo el tiempo en nuestros días, las noticias, todo el tiempo estamos oyendo que hay guerras y rumores de guerras, lo cual lo anunció también Mateo 24. Y se dice, por ejemplo, que Putin sí definitivamente consideró seriamente el uso de las armas nucleares sobre Ucrania. No sé si ustedes lo han oído en las noticias, pero que sus asesores finalmente lo convencieron de que no hiciera semejante locura. Lo convencieron de que no usara sus armas nucleares. Y oímos de conspiraciones, de desestabilizar naciones, instituciones, oímos de guerras cibernéticas, químicas, económicas, oímos de mafias, de drogas que se están creando todos los días, altísimamente peligrosas, drogas que con un solo uso dejan a las personas adictas. Y esas son las drogas que se están usando, sorpréndanse, como herramienta política. Hay planes de personas malévolas de inundar de drogas
a sus enemigos, a poblaciones enteras. Hay historias, por ejemplo, la China, cómo los ingleses la inundaron del opio y cómo la esclavizaron a través de las drogas. Y ese pensamiento de esclavizar naciones y crear caos y crear pobreza y miseria y cargas de médicas y todo más, esos pensamientos todavía son vigentes. La gente hay malos que usan toda la droga como herramienta política para desestabilizar. Se trata entonces de inundar intencionalmente los países enemigos. Hay trata de personas también para crear caos. Hay guerra de la información, o más bien de la desinformación para desviar opiniones. Así que el mundo es un mundo de malos, de personas que están siempre creando caos, y todo esto crea angustias, peleas, celos, odios, rabias. Y ahora lo que sabemos también, que las escrituras nos han dicho todo el tiempo, el que quiere hacer el bien es perseguido. La persecución de los que quieren hacer el bien. Por eso esta escritura, aunque se refiere a Israel, como Isaías ve las condiciones de los reyes malvados y las circunstancias que han traído sobre los pueblos de Israel y de Judá, esta escritura se aplica también para nosotros hoy, para el mundo. Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento. Hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Isaías 59, 7 y 8. Así que él lo dice de una manera que hoy nos sorprende. La paz y la justicia es el tema moderno de nuestras naciones. También después de 700 años de que Isaías lo hubiera dicho, el apóstol Pablo lo vuelve a retomar esta idea y toma esta misma cita de Isaías para hablar de cómo es el ser humano. Él habla en Romanos capítulo 3 de cómo es el ser humano. Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 10, 700 años después de Isaías, Pablo escribe: como está escrito. Así que se refiere a los escritos de los profetas, al escrito de Isaías, como está escrito, 700 años después de que Isaías lo había escrito. Él dice: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Así que Pablo también dice acá, viendo como nosotros hoy vemos el mundo, Pablo considera todo lo que había alrededor y dice: este es el mundo en el que yo vivo, en el mundo en el que estamos, en el Imperio Romano, en lo que estaba pasando en ese tiempo. Él dice: y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano habla mucho de paz, ¿cierto? Y de justicia. Y hay una cita muy famosa. Yo tengo aquí las imágenes porque muchas veces las he pasado viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial. Hay una imagen de un hombre llamado Chamberlain. ¿Se acuerdan de él? Muy conocido, primer ministro de Inglaterra, que tuvo una conferencia con Hitler en los acuerdos de Múnich, en Alemania, con Hitler. Hitler le prometió la paz porque había esta tensión en Europa. Y Chamberlain se devolvió y dio un discurso el día 30 de septiembre de 1938 en Londres, y sacó ese papel firmado por Hitler diciendo:
paz en nuestros días. Apenas dijo paz, pocos días después vino el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde murió tanta gente. Esa es la paz del mundo. La paz del mundo es muy distinta a la paz de Dios. La justicia del mundo es una justicia muy distinta a la justicia de Dios. Hitler quería la justicia. Hitler quería que el mundo supiera que en la Primera Guerra Mundial habían sido maltratados. Él quería la justicia, pero la manera como él quiso traer la justicia era ajusticiando a un poco de gente y mató a muchas personas. Es la paz del mundo. Así que el apóstol Santiago habla precisamente de eso, de las guerras, de lo que hay en el ser humano. El ser humano es de guerra, el ser humano no es de paz. El ser humano no le gusta la paz. Y Santiago capítulo 4 en el versículo 1, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros, entre la humanidad, entre las naciones, las personas, las comunidades? Hay guerra siempre, los negros, los blancos, los amarillos, los rojos, los verdes, todos los colores, las naciones, donde quiera que haya dos seres humanos, ahí hay guerra. Qué cosa tan increíble. El ser humano apartado de Dios es un ser de guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y entonces comienza a decirnos Santiago que la guerra y que todas las circunstancias del mundo es porque las pasiones del ser humano no están puestas en lo que Dios es, sino en la carne. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis, es la codicia, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites de orgullo. Cuando uno estudia la historia, muchos de esos hombres, muchos de esos héroes, muchos de estos que fueron líderes de imperios, era su codicia, era su orgullo, era su vanidad, era su deseo de esclavizar lo que motivaba a esos grandes imperios, el avanzar a través del oprimir. Dice, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, es decir, vivir de acuerdo al mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que en el mundo, la carne, la pasión humana es lo que gobierna, es lo que hay, es la justicia humana como el hombre la entiende, y eso nunca trae paz. Sin embargo, el ser humano anhela la paz, habla de la paz, pero no pueden traer la paz, porque la paz es un concepto divino y solo es a través de Dios que hay verdadera paz. Entre las tesalonicenses, hablando precisamente de este hombre que llegó a Londres y dijo, paz en nuestro tiempo, me hace acordar de esta escritura, Tesalonicenses 5:3, donde dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Segunda Guerra Mundial. Y cuando se habla mucho de paz en los hombres sin Dios, hay que tener como cuidado, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Antes del regreso del Señor Jesucristo, se proclamará la paz. Habrá naciones que hablarán de paz, pero se están preparando para la guerra contra Cristo. No lo van a recibir bien, pero son naciones que van a estar hablando acerca de paz. Ahora, hay personas que no les gusta la paz. No les agrada la paz. Estaba oyendo el comentario de una psicóloga que dice que muchas personas que han crecido en un ambiente de zozobra, de incertidumbre, de violencia, de maltrato, de necesidad, se acostumbran a vivir en peligro a cada paso y desarrollan habilidades para sobrevivir en situaciones traumáticas. La sensación de peligro se les vuelve común. ¿Por qué? Les encanta vivir en el peligro porque el peligro produce sustancias en el cuerpo que les hace estar siempre alertas, despiertos, emociones fuertísimas a las que se acostumbran y se vuelven adictos al riesgo
a las emociones fuertes, a la violencia, a las conductas delictivas, al conflicto. Y cuando son adultos, no se pueden separar de la violencia en muchos casos. Les gusta vivir en conflicto, se meten con otras personas en conflicto y no pueden vivir en paz. Tiene que haber siempre este elemento de traiciones, de rabias, de golpes, de patadas, porque así crecieron con adrenalina. No pueden vivir sin estas emociones fuertísimas y se convierten en personas peligrosas que están siempre asociados con personas peligrosas, o son personas que no se sienten amadas si no les pegan, si no están siendo maltratados, maltratadas. Es increíble lo que las escrituras nos dicen de cómo la gente se vuelve adictiva al pecado, a la violencia, les encanta el mal. Hay una historia que en estos días salió y la estaba leyendo, de un joven inmensamente rico en Canadá. Él se llama Dellen Miller. Dellen Miller, único hijo de una familia muy rica. Él, el papá, creó una aerolínea que se llama Miller Airlines. Mucho dinero. Tenía la mejor educación. Este muchacho creció en los mejores colegios, universidades, ambientes fantásticos. Todo iba bien. A los 14 años, ese muchacho ya piloteaba un helicóptero. A los 14 años, con su helicóptero, ¿no? Escasamente uno tiene bicicleta, bueno, y él tenía helicóptero. Era un muchacho que lo tenía absolutamente todo, pero ¿saben qué? No le gustaba la paz, la calma. Y comenzó a desarrollar un gusto por las drogas, por los ambientes peligrosos, se metió con gente peligrosa. El asunto es que él terminó siendo asesino en serial, un asesino serial. Y con los años se dieron cuenta que aunque él había dicho antes que su papá se había suicidado, en realidad él lo había asesinado. Un muchacho como de 22 años que queda heredero de todo lo que el papá le deja, se volvió la locura, asesinó a mucha gente. El caso es que en este momento ese muchacho está pagando 3 condenas perpetuas porque no le gustaba vivir bien, no le gustaba la paz. Hay gente que no le gusta vivir en paz, no les gusta la adrenalina. ¿Qué necesidad él tenía de cosas? ¿Qué necesidad? Era esta adicción a la adrenalina. Hay personas que no pueden vivir un matrimonio estable, una familia estable, un esposo pacífico tal vez. No les gusta. Hay mujeres que les gusta los hombres machos, es decir, que les peguen, que las maltraten, porque si no, no se sienten amadas. Parece un chiste, pero es que crecen en la violencia, en el maltrato, en los golpes, en cosas que después no sienten que están viviendo si no están en eso, si no son infieles, si no se meten en líos, si no están robando, si no están creando cosas y ambientes peligrosos, no sienten que están viviendo. Hay un informe que también estaba leyendo de un latino que se fue a vivir a Australia, hablando de gente que como que no entiende la paz. Estaba viviendo en Australia y hizo un video mostrando cómo la gente vive. Y la gente vive muy distinto a nosotros. En las calles casi no se encuentra gente, rara vez se encuentra una persona, todo el mundo anda en sus autos, las casas, no hay ruidos, no hay bum, 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 ¿no? Las locuras de algunos lugares donde no dejan dormir, gente bulliciosa, no hay ese tipo de cosas, no hay personas vendiendo cosas por la calle, no hay vendedores ambulantes ofreciendo tamales, tamales, aguacates, compro chatarra, compro chatarra. No, eso es desconocido, no existe, no hay ruido, las calles se pasan por los lugares donde debe ser, la gente es cuidadosa, hay paz. ¿Y saben qué decía esta persona, que era un mexicano que estaba grabando? Decía, esto es otra cosa, es aburridísimo, aburrido. Y porque le parecía aburrido
que la gente viva en esa paz, en esa calma, no hay locuras. En cambio, nosotros sabemos, por ejemplo, aquí en Bogotá, que el bogotano siempre está caminando por la calle, cuidando sus bolsillos, no sabe qué va a pasar, en todo momento está con el corazón que le está latiendo, está mirando a todo lugar, y si sube a Transmilenio, la adrenalina se le sube, está con el teléfono, uno no sabe en dónde lo ha puesto porque hay que guardarlo muy bien. Y si se le acerca a alguien, uno sabe si está, qué intenciones tiene, uno siempre está pensando que lo van a robar, el ruido, las locuras, el mugre, la suciedad, todos los huecos. ¡Qué emocionante es vivir en Bogotá! Es fantástico, es fuente de vida. Algunas personas les parece aburrido la paz, la calma, esas comunidades. Yo he caminado por lugares así en Estados Unidos. Es impresionante, ¿no? Como que no pasa nada. Tuvimos un muchacho norteamericano aquí que nos visitó una vez y decía, aquí se siente pasar la vida, como que aquí pasan cosas. Y yo lo visité allá en Estados Unidos donde ellos vivían y sí, tiene toda la razón, allá no pasa nada. Todo es una calma tan increíble. Pero eso es lo que a veces pensamos que es la paz. El asunto también es que en nuestro mundo no hay paz mental. Una de las cosas que más ha afectado esta pandemia es la paz mental. Anoche estábamos reunidos con Paulinita y un grupo de personas que nos invitaron y estábamos hablando con una persona que nos estaba contando de las circunstancias que pasó. Poco antes es lo que entendemos que nos dijo de la pandemia, poco antes de la pandemia, su hija de 23 años se casó y como a los meses o unos días, ¿no? Unos días después sufrió un ataque cardíaco y murió. Murió una niña de 23 años, imagínense qué angustia. Y fue muy duro cuando llega la pandemia y su hijo de 14 años le dio el COVID. Y fueron entonces al hospital y el papá tuvo que dejar a su hijo en el hospital. Dice la esposa que estaba ahí que fue lo más difícil para ella. Terrible. Ha perdido a su hija y ahora su esposo llega a la casa sin su hijo. ¿Dónde está? Lo dejaron en el hospital. Tiene COVID. Qué angustia. Estábamos hablando de esos temas de la angustia mental. ¿Saben lo que es una mamá que ha perdido un hijo y que otro hijo está en el hospital al borde de la muerte? Porque en ese tiempo, que fue en el primer año de la pandemia, uno pensaba que todo el que le diera COVID se iba a morir. Sí, gracias a Dios ha cambiado esta percepción, pero la angustia emocional, la angustia mental de otro hijo en el hospital, duró 8 días en el hospital. ¿Se imaginan 8 días una madre, un padre con su hijo en el hospital? Es angustioso. Pero muchas enfermedades mentales, angustias y sufrimientos mentales pasó mucha gente y han pasado muchas personas en estos días de pandemia. Y ahora cuando nos anuncian que otra vez vamos a tener que usar el tapabocas y que de pronto otra vez estas circunstancias y que otras mezclas de cosas y de virus están surgiendo, uno no quiere saber qué va a pasar, ¿no? Uno no quiere saber qué va a suceder. Así que estamos en un mundo que hay tantas fuentes de angustia y que hay tantas fuentes de preocupación. Ah, en medio de todo esto, naturalmente, los anuncios de la verdadera paz son refrescantes. Los anuncios de que hay un Dios que trae paz de verdad. La paz de Dios no es ocio, la paz de Dios no es que no va a pasar nada, la paz de Dios no es algo que vamos a estar así, ¿no? Como algunas personas se imaginan el cielo en una nube sin hacer nada. Qué aburrido. ¿Alguna persona ha estado esperando por 20 minutos en un lugar donde no puede hacer nada? Es horrible, 20 minutos, es terrible esperar a alguien una vez y media hora y 2 horas. ¿A alguien le ha tocado esperar 3 horas en un hospital, quietos ahí esperando que lo atiendan? Terrible, angustioso. Así que, pero esa no es la paz. La paz no es no hacer nada. La paz no es quietud. La paz de Dios es una paz de un imperio que se va a extender por todo el universo, trayendo bendición,
muy activo. La paz es activa, la paz de Dios es una paz activa. En Isaías 32, Isaías capítulo 32, versículo 15, dice aquí entre estas escrituras que el Señor Dios va a dar su espíritu. Isaías está profetizando cuando Dios iba a dar su espíritu a toda persona, espíritu de paz. Y cuando todos sean guiados por su espíritu, será derramado el espíritu de lo alto, dice en el versículo 15. Será derramado el espíritu de lo alto y entonces morará la justicia. El Espíritu de Dios en nuestra vida es lo que hace que seamos personas de justicia. La justicia es obrar el consejo de Dios. La justicia es la fidelidad. La justicia es obedecer los principios, los mandatos de Dios. La justicia es no robar, no mentir, ser fiel, es dar, es ser generoso, es no buscar el mal de nadie, es no despojarse de celos, de contiendas, de rabias, de iras, de despojar a otras personas de sus cosas, de sus pertenencias. Eso, la justicia es lo que Dios define que es justo, lo que Él dice, sus mandatos, es amar al prójimo, es la justicia. Pero dice que con el Espíritu de Dios morará la justicia y el efecto de la justicia es la paz. El efecto de la justicia es la paz y la labor de la justicia será el reposo y la seguridad para siempre. Pero se nos está diciendo eso en el contexto de que el ser humano no lo puede traer. No es el ser humano el que puede traer estas cosas. Es Dios por su espíritu morando en las personas. El espíritu de Dios morando en las personas. Es el espíritu de Dios el que trae la verdadera paz. La verdadera paz se da cuando las personas se reconcilian con Dios a través de Cristo, reciben su espíritu, entonces son personas de justicia y de paz. Isaías 9:7 dice, del ser que iba a traer esa paz. Isaías capítulo 9, versículo 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Señor de la paz, Él es el dueño de la paz, Él es el origen de la paz, Él es la paz, Él. Así que la verdadera paz se encuentra a través de Cristo. No hay otra paz. El ser humano tiene buenos intentos. Este hombre Chamberlain tenía una buena actitud, un buen deseo. Él quería la paz, estaba orgulloso de haber logrado ese papel de la paz. Lo que no sabía es que Hitler era un mentiroso. Él estaba manipulando las cosas para darse tiempo porque Hitler estaba preparando la guerra. Todo lo tenía listo para invadir a Polonia. Así que el ser humano habla de paz, pero su corazón, lejos de Dios, no trae paz, ni trae justicia. Son solamente discursos, no es verdad. La única verdadera paz es la que está en Cristo. ¿Cuál es la justicia que trae la paz? Cristo. Él es la reconciliación. Él es el que quita la oscuridad, la muerte. Él es el que trae la luz. Él representa todo lo que es verdadero, fiel, todo lo que es bueno, honesto, limpio, puro. En Él no hay mala intención. Cuando Él habla lo que es verdad. Cuando Él promete lo que es verdadero. Él no hace promesas falsas y mentirosas. Él no engaña. Él no dice, vendrá la paz y viene la guerra. Cuando Él habla de la paz, habla de la paz. Él es quien realmente es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que nos dice en Filipenses 4:8, Cristo es eso. Él es el santo, el origen de todo lo que es bueno, lo que es luz, lo que es justo, lo que es la paz. La paz se genera en lo santo. La paz se genera en la santidad de Dios. Lo malo, la maldad, no genera paz. El asesinato, la mentira, el engaño, el robo, no generan paz.
Los asesinos se pueden reunir a hablar de paz, pero no vendrá paz. La separación de Dios genera guerra, ansiedad, muerte, enfermedades mentales, toda maldad. La separación de Dios, separarnos de Dios, es lo que genera guerras. En Isaías 59:2 dice: vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El mensaje de Isaías a Israel, a Judá: ustedes son los que han traído guerra. Porque a veces acusan a Dios, ¿no? A veces dicen: no, es que Dios. A ver, un momento, Dios es un Dios de paz, pero cuando el ser humano se aparta de Dios, viene la guerra, viene todo lo malo, tiene todo lo oscuro. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Cristo entonces han sido reconciliadas todas las cosas. Él ha traído paz a todo el universo. Él ha reconciliado absolutamente todo. Es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses 1:19 dice así: por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todo. Y cuando dice todo, hay unos temas tan increíbles ahí. Hay unos temas espirituales tan increíbles. Cuando él dice reconciliarlo todo. Cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es la justicia. Él se entregó para hacer justicia, lo justo. Él se entregó por el injusto, el justo por el injusto, para traer la paz. Ezequiel 28 es un capítulo que nos habla de cómo se origina todo lo oscuro, la maldad, la guerra, la oscuridad y la muerte. Ezequiel 28 habla de ese gran arcángel Lucero y nos relata cuando él se rebeló contra Dios. Ezequiel 28 dice en el versículo 12, está hablando de Tiro, pero Tiro es un prototipo de este ser espiritual. Tiro y el rey de Tiro tienen la actitud de Satanás, y por eso aquí se toma como un ejemplo de lo que hubo en la mentalidad de Satanás cuando se rebeló contra Dios. Y en el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel dice: tú eras el sello de la perfección, hablando de ese gran querubín, de ese superarcángel que tenía luz, estaba lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y más adelante dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, o te arrojaré por tierra. En Isaías dice que este ser quería subir y tomarse el trono de Dios. Isaías 14:14 dice: seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás fue el primero que pensó que la paz que tenía estaba aburrida, como un hijo rebelde de Dios que quería asesinar a su padre y crear una rebelión tal que él hiciera lo que él consideraba era bueno, lo que él consideraba que era apropiado. Satanás se quiso rebelar contra la paz de Dios. ¿Y qué trajo?
todo lo que es oscuridad, muerte, maldad, rebelión, esa mentalidad que algunos dicen es de la que se habla en Génesis capítulo 1, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre todas las cosas. Entonces dice que algunos comentarios, no todo el mundo está de acuerdo, claro, pero que esta oscuridad de la que habla Génesis es el resultado de la rebelión de Lucifer o Lucero. Era un superarcángel, lo tenía todo, como este muchacho, lo tenía absolutamente todo. Era hermoso, era bello, lo tenía todo, estaba al lado de Dios, en el trono mismo de Dios estaba. Algunos dicen que Lucero era un tercer arcángel sobre la tapa del arca. ¿Se acuerdan que en el arca hay dos querubines que la protegen? Él era el tercero, pero él se rebeló contra Dios, quiso usurpar el trono, quiso rebelarse contra su padre, quiso asesinar a su padre, a Dios. Y claro, siempre acusa a Dios de injusto, de que Dios es injusto, de que en Dios no hay igualdad, de que en Dios Satanás es el primero que acusa, es el acusador, de que Dios es un Dios manipulador, el Dios injusto sobre todo. Y es injusto porque, según Satanás, no le dio a él la oportunidad de traer su perversidad y su mal sobre todas las cosas. Dios no lo permitió. Así que el pecado no trae la paz. El pecado trae la guerra, la oscuridad, la miseria, el dolor, el hambre. El pecado trae el sufrimiento de las personas, el asesinato de millones de personas. Millones, siempre que ha habido pecado, murió Abel. Y de ahí en adelante, muchos justos han muerto. Muchas personas en nombre de la paz han sido asesinadas. Muchas, millones. La Revolución Rusa, 20 millones de muertos. La Revolución China, 65 millones de muertos. Y muchas revoluciones han traído muerte en nombre de la paz, en nombre de la justicia, en nombre de la igualdad. Es el discurso del hombre apartado de Dios. Es un discurso que parece agradable a los oídos, pero es un discurso de rebelión, de maldad, de asesinato. Yo me acuerdo de mis profes, decía, mucha gente tiene que morir en este país, mucha gente. Y yo decía, ya estaba ya entrando yo en los caminos de Dios y yo dije, yo no quiero estar ahí. Me hice a un lado y me acuerdo muy bien que habían personas enemigas, me miraban mal, me trataban mal, creían que yo era de cierta clase, yo era un pobre, pero mi alma estaba en paz, estaba conociendo a Dios y yo no estaba en estas luchas, y en estas iras y en esta amargura y les daba rabia que yo no iba con ellos. Me acuerdo muy bien de personas, amigos míos, que les daba rabia que yo no participaba con ellos en esas cosas. Filipenses dice, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en ruego, en acción de gracias. Sabemos que el mundo es malo, este mundo no es el mundo de Dios, en este mundo no va a venir paz, el ser humano no va a poder traer paz, la paz la trae Cristo, Él es el príncipe de paz. No podemos esperar en los hombres, podemos esperar en Dios con plena confianza. Él no miente, Él es verdad, Él tiene toda autoridad, Él dio su vida por la paz. Él dio, no quitó, Él dio su vida por la paz. En Él creemos. Y dice, y la paz de Dios, cuando estamos en Él, cuando esperamos en Él, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de esta escritura me gusta que dice la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión del ser humano. Toda la expectativa, todo lo que nosotros nos podamos imaginar es muy pequeño para lo que Dios quiere, para lo que Dios desea, para la paz de Dios. Así que las escrituras nos dejan bien claro que los caminos de Cristo son los únicos que pueden traer esa paz. Por eso Él es el príncipe de paz. Y hoy, en este domingo, segundo domingo de Adviento, celebramos que Él es el príncipe
de paz. La paz que tanto anhelamos, la paz que tanto anhela el mundo, es la que Cristo va a traer y que ya ha traído, que ha comenzado. No que yo sea una persona ya de paz, no, somos humanos. A veces, como decía, yo no sé quién, se nos chispotea, ¿no? Perdemos el control, a veces hacemos cosas indebidas, somos humanos, la humanidad se nos pega, nuestras cosas del pasado, tal vez de nuestra niñez, cosas que traemos, la humanidad todavía se nos revela y se nos muestra. Y Pablo dice, ¿en dónde están estas cosas que a veces yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal? Pero de todas maneras creemos en un Dios de paz y eso lo celebramos hoy y anhelamos ese Señor, el Señor de la paz. Así que en ese contexto les invito que hoy tomemos la cena del Señor. La cena del Señor nosotros nos unimos a la paz. Él es nuestra justicia, Él es todo lo que es justo y Él trajo la paz. Y que nosotros seamos proclamadores de esa paz, aunque sea imperfectamente, pero proclamamos a un Dios que es verdad, que no miente, que no dice cosas mentirosas, que no promete paz y firma tratados de paz y después sale con cosas como la guerra. No, Hitler fue mentiroso. Siempre se hacía amigo primero con los que después iba a atacar y firmaba tratados de paz para lograr tiempo y prepararse para la guerra. La paz en el mundo es un tiempo para prepararse para la guerra. Cuando piden paz y paz y paz es porque, espérate, me vuelvo a armar. Esa es la paz del mundo. La paz de Cristo es la verdadera paz. Así que les voy a invitar que vengan por el centro si quieren. Vamos a tomar la cena del Señor. Vengan por el centro, ¿les parece bien? Venimos por el centro y tomamos la cena, el pan, el vino y salimos por los lados. Y vamos, quiero leer, mientras que ustedes vienen, algo que escribió Francisco de Asís hace muchos siglos. Francisco de Asís escribió lo siguiente: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo tu amor, donde haya ofensa, yo ponga tu perdón, donde hay discordia, yo ponga tu unidad, donde hay error, yo ponga tu verdad, donde hay duda, yo ponga tu fe, donde haya desesperación, yo ponga tu esperanza, donde haya tinieblas, yo ponga tu luz, donde haya tristeza, yo ponga tu alegría. Señor, que no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es dando como se recibe, olvidándose de uno mismo como uno se encuentra, es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se tiene vida en ti. Damos gracias, Señor, que tú eres nuestra paz. Damos gracias, Señor Jesucristo. Tú eres paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo impresionante, Señor, es tu paz. Tú eres justicia, tú eres la justicia, la verdadera justicia. Tus principios son justos, verdaderos. Ayúdanos a vivir por ellos, Señor. Perdona nuestros errores y pecados y maldades. Y ayúdanos a vivir todo lo que es justo, Señor. Gracias a ti por tu sacrificio, Señor. Tomamos estos símbolos en tu nombre, Señor Jesús. Bendícelos para este momento tan especial. Que de alguna manera muy especial tu presencia esté en ellos. Y que nosotros, Señor, recordemos la cruz. Recordemos ese momento en que tú fuiste la reconciliación del mundo, nuestra paz, que ya no tenemos deudas con nuestro Padre Celestial. Estamos en paz. Todo ha sido reconciliado por tu sacrificio, Señor. Y ahora tú nos enseñas a vivir tu justicia. No que seamos perfectos, pero tú deseas que nosotros caminemos en caminos de justicia. Ayúdanos, Señor, donde quiera que vayamos, a llevar justicia, tu justicia, la verdadera justicia, todo lo que es justo, amable, bueno, santo, todo lo que es verdad, todo lo que es bueno, el amor al prójimo. Señor, ayúdanos a ser proclamadores de tu paz, de tu justicia. Ayúdanos, Señor, en lo que podamos,
No vamos a cambiar el mundo, este mundo no va a cambiar, pero proclamamos que hay un Dios justo que va a venir y va a traer justicia eterna, más allá de todo lo que nos podemos imaginar. En tu nombre, Señor, tomamos estos símbolos que tú nos dejaste, Señor, para honrarte a ti, príncipe de paz. Amén.